¿Cuánto cuesta esta propiedad? Y no solamente cuánto cuesta, sino cuánto tendríamos que dar como cuota inicial para poderla comprar. Hoy tenemos una misión muy importante y es que vamos a revisar algunas casas para posiblemente comprar aquí en Canadá. Este tipo de casas que vemos aquí son las casas que se llaman las townhouses, que como ven son dos casas que están pegadas. Aquí hay una puerta, un garaje de la primera casa, esa es otra casa y otra entrada para la casa. Estas que tenemos acá son casas que aquí les llaman las detached, y las detached son casas que no colindan ni digamos comparten estructura con la casa de al lado. Entonces, por ejemplo, si ven, aquí hay un espacio entre casa y casa y aquí hay otro espacio entre casa y casa. Bueno, aquí estamos llegando a ver la primera propiedad y aquí está nuestro agente inmobiliario, que es el Realtor certificado en Canadá, Andrés, para que nos saque un montón de dudas que tenemos al respecto de compra aquí en Canadá. ¿Qué más, Andrés? ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo va todo? Bueno, todo bien. Otra vez. Igualmente. Sigan, por favor. Bueno, esta casita salió hace poco al mercado, entonces vamos a verla. Listo. Es una townhouse, digamos que un poquito más grande en comparación con otros estilos de townhouse que hay. Pero sigan por favor. Gracias. Aquí pues está siempre la parte de la entrada con a veces, bueno, normalmente un closet para la ropa de invierno y estas cosas por el estilo. A veces también hay baños sociales en el primer nivel, el baño de visitas, y esta casa pues acá tiene el acceso, la conexión con el garaje. Eso nos da espacio para dos carros, uno dentro del garaje y otro allá afuera. Si quieren dejamos la parte del basement ahorita. Entonces aquí esta casa tiene una distribución que tiene la cocina y el comedor acá en esta misma área y tiene un deck, un patio. Como es común, trae sus appliances, la nevera, el dishwasher, la estufa, normalmente todo viene incluido. Entonces aquí estaría este primer baño, el baño de visitas, y aquí estaría la parte del laundry, lavadora y secadora, que normalmente vienen también incluidos. Este es un barrio bastante reconocido aquí en Kitchener, es el área de Huron, que es muy apetecida. Y pues hay casas acá de todos los precios. Bueno, Andrés, ¿y quién puede comprar una casa en Canadá? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Han habido muchos cambios de regulaciones basado en el tema de que las casas han subido de precio de una manera muy importante, y obviamente eso está dejando inclusive a muchos canadienses, bien sea ciudadanos o residentes, pues literalmente por fuera del mercado. Una de las medidas que se tomaron de hace muy poco tiempo y que inclusive esta misma semana se han terminado de modificar y actualizar es que en resumidas cuentas, las personas que no son residentes no pueden comprar, así de simple. Hay algunas excepciones, esta semana hubo unos cambios para personas que tengan un permiso de trabajo con vigencia de 183 días. Podría comprar. El problema es que así esté dentro de esa excepción, hay unos costos muy altos implícitos. Por ejemplo, hay un impuesto que se cobra que se llama el Non-Resident Speculation Tax, un impuesto que es cerca del 30% del valor de la propiedad, y no va para down payment, no va para el valor de la propiedad, es un impuesto. Entonces estamos hablando de que ya comprar una casa de $500,000, sumándolo con el down payment y con este impuesto, estamos hablando de más de $100,000 que fácilmente pueden estar ahí involucrados, y obviamente es muy costoso. ¿Quién puede comprar? Yo creo que todo el mundo, con esas excepciones que lo vuelven muy costoso, excepto los que no son residentes. Yo que recomiendo que primero se hagan a su residencia permanente las personas que estén pensando comprar y pues vivir en Canadá, y ya una vez que tengan la residencia permanente ya las opciones se abren bastante. Aquí hay un closet de lino, Soul Linen Closet. Tiene estas dos habitaciones, nuevamente pues personalizadas al gusto de cada habitante, ¿no? De cada persona que viva en la casa.
también con su ventana, buena iluminación, y esta en particular tiene una altura de techo bastante interesante. Eso, por ejemplo, es un factor que a mucha gente le gusta, que las casas tengan techos más altos, ¿no? Aquí está la otra habitación, muy similar, también a la otra con su closet y ventana. Básicamente esta sería como la casa ideal para una familia de 2 personas, digamos, de pareja, y que tengan 2 hijos o hasta 3 tal vez, sería un espacio suficiente. ¿Cuánto cuesta esta propiedad? Y no solamente cuánto cuesta, sino cuánto tendríamos que dar como cuota inicial para poderla comprar. Bueno, esta propiedad está listada en un precio de $725.000. Por como la veo y el sector y las condiciones en las que está, yo creo que se va a estar vendiendo cerca del rango de los 720 a 750. Es muy probable que se esté vendiendo sobre este rango, con la aclaración de que el precio de listado y el precio final de venta pues normalmente varía. Normalmente el precio de venta es superior. ¿Cuánto necesitan para, digamos, de down payment o de cuota inicial o enganche o prima? Porque de todas esas maneras se le dice en Latinoamérica. Va a depender mucho. En resumidas cuentas, el mínimo down payment que se puede poner en Canadá para los residentes es del 5%, pero uno de los grandes mitos es que eso aplica para todo. Realmente no. El 5% solo se puede para propiedades de hasta $500.000, que vendría a ser un apartamento, ¿sí? Ya si queremos propiedades más costosas, una casa más grande, etcétera, etcétera, lo que nos van a exigir los bancos y el gobierno es que tengamos una diferencia del 10% del excedente de los $500.000. Es decir, que si por ejemplo para una casa de $500.000, un apartamento de $500.000 es el 5%, serían $25.000, ¿sí? El mínimo. Pero si quiero una casa, por ejemplo, de $600.000, para ponerlo en números prácticos, sería el 10% de $100.000, que es la diferencia entre 500 y 600, o sea, $10.000 más. Es decir que lo mínimo que se podría para una casa de $600.000 serían $35.000, más los gastos de cierre, que están aproximados en 1.5% del valor de la propiedad. Para este ejemplo específico de una casa de $725 o $750.000, estamos hablando de que el mínimo down payment está alrededor de $50.000, más o menos, así en números prácticos, y obviamente aparte los gastos de cierre. Hay que tener en cuenta que el proceso de compra es 80% financiero, y habría que ver si poniendo ese down payment mínimo, cualquiera que sea, calificamos para la hipoteca que se necesita o normalmente se necesita para poderla comprar. ¿Y qué incluye esos gastos de cierre que mencionaste ahorita? El banco va a pedir que sea el 1.5%, que lo tengamos listo, aparte del down payment. ¿Qué incluye eso? Los gastos de cierre incluyen los costos de abogado. Básicamente aquí la transacción la completa un abogado que tiene el papel de notario, como en nuestros países, que uno primero va a la notaría y luego a la oficina de registro, y bueno, un poco de procedimientos que generan más y más pasos. Aquí todo lo hace el abogado, ¿sí? Y entonces él hace el estudio de títulos, que es revisar que la casa o la propiedad se encuentren legalmente en buen estado, que el dueño sí sea el dueño. A pesar de eso hay algunas estafas que se están empezando a presentar, pero bueno, eso es muy excepcional. Eso incluye el estudio de títulos, básicamente revisar que la casa esté en buena condición legal, el costo de los abogados, la transferencia de la propiedad, algunos seguros e impuestos que hay que pagar, y básicamente eso haría el 1.5% de esos costos, digamos el 1.5% del valor de la propiedad, serían esos costos de closing cost o gastos de cierre. Bueno, Andrés, ¿y cuáles son los beneficios para personas que están comprando una propiedad por primera vez en Canadá? El primero es que, digamos, el más útil es que los gastos de cierre van a ser un poco más económicos. Hay un impuesto que se paga que se llama el Land Transfer Tax, que es básicamente un impuesto por cambiar digamos, el propietario de esa unidad, y ese impuesto es más económico para un comprador de primera vez. Digamos que se hace un descuento que es de aproximadamente cerca de la mitad del precio, se paga en lo que debería pagarse en ese impuesto si uno es comprador de primera vez. Hay otra cosa muy importante, que son las ayudas del gobierno, dependiendo de la región de Canadá.
en que le contribuyen al comprador una porción del down payment. Normalmente es un 5%, pero hay que justificar que ya se tiene algunos ahorros y obviamente hay varias condiciones que aplican. Por ejemplo, el valor de la propiedad no puede ser de más de $506,000 aproximadamente, es lo más reciente. Hay ciertas condiciones para poder vender la casa durante cierto tiempo. Hay una segunda hipoteca sobre la propiedad, donde el titular de esa hipoteca es la región o el gobierno que esté pues, ayudando con ese down payment. Básicamente esos son aspectos que es importante saberlo, porque la ayuda como tal existe, pero no es tan frecuente que se use hoy en día, sobre todo por el costo de las propiedades. Si ya te ponen un límite de precio, ya hay que decir que la gran mayoría de propiedades ya están por fuera de ese rango de precio. Entonces esas serían como las ayudas, o lo más bien que las ayudas, los beneficios o las ventajas que habría de ser comprador de primera vez. A mi juicio, lo mejor es que se reduce un poco el costo del Land Transfer Tax, y eso es un ahorro importante. Estamos hablando de $4,000 o $5,000 menos en gastos de cierre. Bueno, esa información que nos acaba de dar Andrés es súper importante, porque realmente digamos que puede haber muchas confusiones con el hecho de las ayudas del gobierno y todo eso. Digamos que sí existen, pero realmente depende mucho de los rangos de precios de las propiedades. Hay una cosa muy buena que pasa aquí en Canadá, que incluso voy a preguntarle a Andrés bien cómo es que es, pero es un tema de cuánto tiempo uno se puede demorar pagando una propiedad, que tiende a ser un poco mayor el tiempo a lo que uno podría pedir en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, como esos plazos para poder pagar la propiedad como tal. Hablando de plazos, porque yo sé que uno aquí en Canadá tiene un plazo, digamos, un poco mayor a lo que normalmente se maneja en Latinoamérica para pagar la hipoteca. ¿Cuánto es el tiempo máximo y cuánto es el tiempo promedio que una persona normalmente pide para pagar? Sí, bueno, esa es una pregunta importante. Es lo que se conoce como el periodo de amortización. Es el tiempo que tenemos para pagar el préstamo. Normalmente la regulación en Canadá dice que si tenemos menos del 20% de down payment, de cuota inicial, el máximo de amortización va a ser de 25 años, ¿sí? Y sobre esos 25 años se difieren los pagos. Ya es más del doble del tiempo que se maneja en Latinoamérica, obviamente a tasas mucho más bajas, así estén altas en este momento. Ya si por ejemplo el down payment, la cuota inicial, es del 20% o más, ese pago se puede diferir a más tiempo, a 30 años, y eso hace que los pagos bajen un poco. Esto es lo que normalmente sucede con bancos tradicionales o los bancos grandes de Canadá. Hay alternativas financieras que se han puesto muy en tendencia ahora, que es con un down payment más grande, de más de 20% también, llevar esa amortización hasta los 40 años. Ya se han visto amortizaciones de 40 años. Y obviamente pues con lo que ha pasado de incrementos de tasas de interés, las tasas de hipotecas variables han ido incrementándose inclusive más de 60 o 70 años, pero pues eso ya es muy técnico, y al futuro, ya cuando las tasas vuelvan a normalizarse, se va a contraer ese tiempo. En resumidas cuentas, lo normal, 25 años y a veces también 30 años, es como lo más tradicional con los bancos canadienses. Bueno, esta es otro tipo de casa que vamos a entrar a ver, se llama townhouse, es un tipo de propiedad que aquí le llaman a las que son pegadas una con la otra, y vamos a ver en qué se diferencia respecto a la propiedad anterior. Aquí hay un baño social, como le conocemos en Latinoamérica, básicamente como para las visitas o para recién alguien entra a la casa. Y pues normalmente estos baños son baños de 2 piezas, o se le dice medio baño, que es como lo más básico. Y aquí está la conexión al garaje. Entonces esta casa tiene el garaje en esta parte, es un solo garaje cubierto con lo que está en la entrada, que se conoce como el driveway. Entonces ahí técnicamente cabrían dos carros. Estas casas específicamente que estamos viendo son casas nuevas, tienen 1 año de construidas. Aquí hay un poco de espacio de storage y la parte de máquinas. Obviamente son temas que de cada casa se van a revisar muy bien, por toda la parte de furnace, de water softener, de calentador de agua, pues que son digamos elementos muy importantes aquí en las casas en Canadá.
Entonces esta es una cocina completa. Obviamente, por ejemplo, acá hay un detalle importante que es el mesón, como se le conoce acá, el countertop. Ese es el material, digamos, como más exclusivo, que es el granite. Hay otro que es quartz y hay otro que es el acrílico. Obviamente en esos tres hay diferencias de calidades y precios, y por lo general, ¿por qué menciono esto? Porque es algo que le va a dar un valor agregado a la cocina, específicamente a la cocina, y obviamente pues la calidad de los appliances y eso. Y pues aquí está la sala. Obviamente pues tiene sus ventanas, y esta unidad en particular tiene un balcón aquí que tiene acceso directo desde la sala. Digamos que esa es una cosa importante. Por ejemplo, este tipo de casa que tiene bastante luz natural, a pesar de ser una townhouse, hay muchos mitos. Hay gente que dice no quiero townhouse porque tengo vecinos, pero pues obviamente por el rango de precio y que pues son casas realmente amplias, sí es importante que se consideren para un plan de compra. Bueno, Andrés, ¿y cuál es el primer tipo de propiedad que tú le recomiendas a la gente comprar aquí en Canadá? Bueno, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que normalmente en nuestros países, si estamos trabajando, tenemos capacidad de ahorro, bueno, y dependiendo de las circunstancias, siempre uno empieza por lo general por un apartamento. O sea, digamos que eso es como lo normal, lo tradicional para una familia de clase media que no sea muy grande, y pues yo personalmente considero que Canadá no debe ser la excepción. A veces hay como mitos en que aquí las propiedades son más baratas, o que porque estamos en Canadá ya tienen que ser casa. Pues idealmente sí, y definitivamente son las propiedades como con más apetito por parte de los compradores, pero definitivamente que comprar un apartamento, o como aquí se le conoce, un condominio, es primero por precio la opción más accesible. Y segundo, pues si es una familia que no sea muy grande, pues es lo más perfecto. Obviamente hay rangos de precios diferentes dependiendo de la ciudad, del piso, el año de la construcción, etcétera, etcétera. Esa es una de las cosas que nos ha puesto a nosotros a pensar un montón durante todo este proceso, y es qué tipo de propiedad comprar, porque digamos que uno, aunque quiere casa muchas veces, también la realidad es que las casas demandan muchas cosas aquí en Canadá que no son tan fáciles de mantener como lo puede ser un apartamento. Uno tiene que lidiar con la nieve, tiene que lidiar con toda la parte de cortar el pasto, cualquier cosa que pase en la fachada de la casa, como por ejemplo cambiar las tejas, que aquí les dicen shingles, toca cambiarlo con cierta periodicidad. Y bueno, es un tema que toca tener en cuenta cuando uno compra una propiedad, y es realmente cuánto tiempo va a dedicarle al mantenimiento de esa propiedad. Entonces aquí está ya la parte de habitaciones. Aquí tenemos el baño completo, o un baño completo. Cuando se dice baño completo es que tiene sanitario, lavamanos y la parte de ducha o hot tub tina. Y aquí está la parte del laundry, tiene lavadora y secadora. Ya obviamente eso viene conectado, listo para utilizar. En este caso pues seguramente sea nuevo, ¿no? Aquí está, si quieren pasamos por esta, que es la habitación como auxiliar, o la habitación número 2, también con su ventana y su closet aquí en esta parte. Digamos que esta es una casa que aquí arriba pues tiene tapete o carpeta, como le decimos acá. Y pues ese es un factor a considerar. Hay personas que no les gusta que tenga tapete, se puede cambiar, realmente no es tan complicado. Y aquí está la master bedroom, la habitación principal, que pues también tiene su closet, otra ventana aquí, y un baño también. Ese sí tiene acceso directo desde la habitación, por este lado. Entonces un baño muy amplio. ¿Qué deberíamos considerar? Digamos, estamos viendo esta casa, ¿qué tipo de daños tenemos que buscar? ¿Cuáles son como esas alertas uno que tiene que tener en cuenta para no ir a comprar una propiedad que esté en mal estado? ¿Cómo ese tipo de cosas tener en cuenta y que uno debe mirar cuando llega a mirar una casa para comprar? Es una pregunta muy importante, y hay un factor súper clave, que es la edad de la construcción, o sea, qué tan vieja es la propiedad, ¿cierto? Obviamente entre más vieja la propiedad, pues más potenciales problemas vamos a encontrar. La gran mayoría de veces son problemas de humedad.
bien sea por filtración en el foundation o en los cimientos de la construcción, o un tejado que no ha sido mantenido propiamente. Eso es muy delicado, porque obviamente eso va a desencadenar en que debilita la construcción de la estructura. Otra cosa muy importante es la humedad a nivel de ventanas. Si las ventanas no se han mantenido bien o son muy viejas, entonces todo el calor de la casa se va concentrando en el medio de la ventana, y esa humedad se va expandiendo hacia abajo. Eso pasa mucho con las casas viejas. Yo digo que principalmente temas de humedad, temas de electricidad, o sea, el cableado o el sistema eléctrico de la casa, es muy importante que no sea tan antiguo. Obviamente en casas antiguas esos cableados se renuevan, se cambian y se mantienen para que estén, como se dice, al día con lo que está sucediendo, porque aparte eso puede implicar más costos. Por ejemplo, un seguro de vivienda con un sistema eléctrico viejo puede costar mucho más, así la casa esté muy bien, ¿sí? El tema del furnace o el aire acondicionado también es muy importante revisarlo para que siempre esté bien. Temas de grietas. Y precisamente esta pregunta es muy importante, porque nosotros tenemos amigos muy cercanos que han comprado casas viejas y literalmente están trabajando en esas casas todos los fines de semana tratando de reparar cosas, renovarlas. Entonces, obviamente, si a ustedes les gusta ese tema de trabajar en su propia casa, renovarla, es buena idea tal vez comprar una casa que esté más viejita. Pero si por el contrario, como Juanpe y yo, les gusta hacer otras cosas los fines de semana, salir, viajar y no tener tanto tiempo para dedicarle a la casa, quizás una opción más nueva sea una mejor decisión para ustedes. Hasta aquí llegamos con la visita a casas el día de hoy. Vamos a continuar viendo muchas más casas con Andrés para que nos acompañe en el proceso de compra de nuestra primera casa en Canadá. Sin embargo, si ustedes ya están acá en Canadá y tal vez quieran también comprar su casa y quieren la asesoría de Andrés en español sin costo, pueden dejar su información en el link que les vamos a dejar en la descripción. También para las personas que van a llegar a Canadá, que quieren rentar, él los puede ayudar en toda esta zona de Kitchener, Waterloo, Cambridge, Guelph, Toronto, los alrededores de Toronto, para que no pierdan la oportunidad de tener esta excelente asesoría. Y con esto nos vemos en el próximo video.